Bienvenidos al repaso de geometría para quinto de secundaria. Para el siguiente repaso vamos a tomar nuestro primer ejercicio que me dice rellenar los datos. Como ves, ahí tenemos dos gráficos, uno horizontal y otro vertical. Estamos hablando sobre el tema de elipse. En el tema de elipse nosotros habíamos visto todos los elementos que pertenecían a esta figura cónica, ¿verdad? La distancia entre focos vendría a ser 2c, la distancia entre vértices vendría a ser 2 veces a, y la distancia entre vértices normales vendría a ser 2 veces b. Este vendría a ser la distancia entre vértices, el eje mayor, la distancia entre vértices normales, el eje menor, y obviamente acá vendría a ser la distancia entre los focos. Como ves, la distancia entre focos, si esta distancia del centro hacia el foco 2 es menos 3, la distancia del centro al foco 1 también debería ser 3. Entonces la distancia entre focos vendría a ser 6. Pero bueno, vamos a enfocarnos justamente a lo que nos pide el ejercicio. El ejercicio nos pide rellenar ambos vértices, pero me dice que la distancia del centro al vértice 1 es 5. Por lo tanto, mi vértice número 1, como ves, estaríamos hablando de una elipse canónica, porque su centro es 0,0, y lo que tenemos que hacer es rellenar. Avanza 5 unidades para lo que es x, entonces colocamos 5 unidades para lo que es x, y como no sube ni baja, 0 unidades para lo que es los valores de y. Y lo único que tenemos que hacer es, en el otro lado, colocar de esta manera, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, como ves, ya hemos terminado. Esto sería entonces en el caso que me pidieran los vértices. Ahora me pide el foco 1 y el foco 2. El foco 1 no me da la distancia, pero me da el otro dato. Entonces también esta distancia que vemos aquí, debería ser 3, ¿no es cierto? Entonces el foco 1 vendría a ser 3,0 y el foco 2 le cambié del signo, menos 3,0. Como ven, jóvenes, es bien sencillo hallar estos datos. Lo que hace la diferencia del vértice 1 y el vértice normal es que los vértices normales se encuentran en el eje Y. Por lo tanto, entonces le coloco, dice, pero no tengo cuánto vale justamente la distancia entre los vértices. Hay una relación que nosotros aprendimos en clase que me decía que la distancia del semieje de los vértices elevada al cuadrado es igual a ¿qué? A la distancia, ¿no es cierto?, del foco, del centro al foco, más la distancia del semieje al cuadrado. ¿Te das cuenta? Me está dando la distancia entre los vértices que se simboliza con el valor de A. Este vendría a ser mi valor de A, este vendría a ser mi valor de C, ¿no es cierto? A trabaja con los vértices, C trabaja con los focos y B trabaja con los vértices normales. Entonces, A elevado al cuadrado vendría a ser 25, C elevado al cuadrado vendría a ser 9, y por lo tanto lo que tengo que hacer es encontrar el valor de B. ¿Cuánto me sale despejando? El valor de B me saldría raíz de 16 y eso vendría a ser 4, ¿cierto? Una vez que encontramos el valor, ya sabemos que esta distancia que me está pidiendo aquí es 4, entonces 4 para arriba y menos 4 para abajo. Pero no te olvides que estamos en el eje Y, por lo tanto 0 para X y 4 para Y. 0 para X y menos 4 para Y. Correcto. Directriz. En el caso de la directriz, nosotros tenemos que hacer el uso de una fórmula. La directriz me dice depende, obviamente, de si la elipse es horizontal o es vertical. Si la elipse es horizontal, estaríamos trabajando en el eje X. Esa X va a ser igual a dos directrices, ¿no es cierto? Una positiva, que está en la derecha, y otra negativa, que está en la izquierda. La fórmula vendría a ser la siguiente: el A elevado al cuadrado sobre el valor de C. Ya sabes que A es el valor de 5 y C vendría a ser el valor de 3. Rellenemos entonces. Mi valor de X vendría a ser igual. Si nosotros reemplazamos el valor de A, ¿cuánto nos sale? El valor de A vendría a ser 5 al cuadrado, 25, ¿no es cierto? 25 sobre el valor de C. El valor de C vendría a ser 3, ¿ok? 3. Entonces, jóvenes, no te olvides, como son dos directrices, le vamos a colocar ambos signos, el más y el menos. La excentricidad es el dato que me informa sobre cuán redondo es la figura, ¿no es cierto?
¿Cuán redonda es la figura? Como ves, es una relación entre C y A. ¿Qué pasaría si el C y el A tuvieran el mismo valor? ¿De qué figura estaríamos hablando, jóvenes? Ah, correcto, de la circunferencia, ¿no es cierto? Muy bien. En este caso, C, el valor de C, buscamos, es 3, y el valor de A, que vendría a ser 5. ¿Ok? Entonces, el grado, la excentricidad, vendría a ser 3/5. Para formar mi ecuación, nosotros hemos visto en clase dos ecuaciones, ¿no es cierto? Y obviamente para ya la tercera, que vendría a ser la ecuación general, obviamente solamente desarrollarlo. Entonces, la primera ecuación que nosotros vimos es la ecuación canónica. ¿Por qué se llamaba canónica? Porque el centro de esta elipse se encuentra en el centro o en el origen de coordenadas, ¿no es cierto? Entonces, mi centro vendría a ser 0,0. Por lo tanto, estaríamos hablando o estaríamos frente a una ecuación canónica. La ecuación canónica de una elipse horizontal, no te olvides por favor, es x al cuadrado sobre el valor de a. ¿Cuál es el valor de a, jóvenes? 5 elevado al cuadrado, que vendría a ser 25, más y elevado al cuadrado sobre b. ¿Cuál es el valor de b? 4 elevado al cuadrado vendría a ser 16. Y todo eso lo igualamos a la unidad. Correcto. Como ves, hemos rellenado todos los datos que corresponden, ¿no es cierto? Los vértices, focos, vértices normales, la directriz, la excentricidad y la ecuación de esa elipse. Si nosotros observamos el gráfico de la derecha, estaríamos frente a una elipse ahora del tipo vertical, ¿no es cierto? Donde el valor de B, ahora el valor de B, ¿cuánto es el valor de B, jóvenes? El valor de B vendría a ser 3 o menos 3, obviamente porque hay dos vértices, ¿no es cierto? El valor de A nos están dando, ¿cuánto vale el valor de A, jóvenes? Del centro hacia el vértice, 5. Y para hallar el valor de C, ¿qué hago? La relación, ¿no es cierto? La siguiente relación. Entonces, utilizando la siguiente relación, el valor de A es 25, el valor de B es 3 al cuadrado, que vendría a ser 9, y con eso encontramos el valor de C, que vendría a ser 4. Ahora, en el caso de una parábola vertical, estaríamos hablando de que justamente la componente x, ¿no es cierto?, nos saldría justamente 0, ¿verdad? Claro, como ves, el vértice 1 sería 0 para x, y sube ¿cuánto, jóvenes? ¿Y sube cuánto? ¿Cuánto sube? 5 unidades, ¿no es cierto? Sube 5 unidades, entonces 5. Lo mismo hacemos en el otro caso y le cambiamos de signo, solamente así. De esta manera. El foco vendría a ser, ¿cuánto sube, jóvenes? El foco trabaja con C, pero el C vale 4. Sube 4 y baja 4. Entonces, sube 4 y baja 4. ¿Ok? No te vas a olvidar. Los vértices normales estarían en el eje horizontal, en el eje X. Por lo tanto, dice que vale 3. Entonces, el vértice 1, que es a la derecha, me dice que vale 3 para X y 0 para Y. Y acá le cambio de signo y ya terminé de rellenar esos datos. La directriz, no te vas a olvidar por favor que la directriz cuando es vertical trabaja con Y, pero la fórmula sigue siendo, ¿no es cierto?, la misma. Como son dos directrices, la fórmula sería a cuadrado sobre C. No te vas a olvidar de eso. Entonces, Y es igual. El valor de A elevado al cuadrado vendría a ser 25. Y el valor de C que hemos encontrado al cuadrado vendría a ser 16, como son dos directrices, más y menos. Excentricidad, C sobre A, C que vendría a ser 4, y el valor de A que vendría a ser 5. La ecuación de esta elipse, en este caso estaremos frente a una ecuación, una elipse vertical, por lo tanto, X elevado al cuadrado sobre A. El valor de A, ¿cuánto es, jóvenes? Ojo con esto, ojo con esto, porque nosotros cuando trabajamos con elipses horizontales o verticales, nosotros debemos tener en cuenta dónde va el dato o el número más grande. El número más grande elevado al cuadrado vendría a ser el valor de A, ¿no es cierto?, al cuadrado, que vendría a ser 25. ¿En cuál de las dos o debajo de qué variable tengo que colocarlo, jóvenes? ¿De X o de Y? Ah, ya sé. Como es vertical, profesor, lo tengo que colocar debajo de Y.
¿no es cierto? Y el valor de b, ¿cuántos jóvenes el valor de b? El valor de b me daban como dato, ¿no? 13, el cuadrado vendría a ser 9. Y esto lo igualamos a 1. Como ves, es muy importante que tú reconozcas estos elementos. Si a mí me dan la ecuación y me piden averiguar cómo es la elipse, si es horizontal o vertical, tenemos que comparar solamente los números que se encuentran como denominadores de las variables. El número mayor es el que me indica entonces de qué tipo de elipse estaríamos hablando. Si el número mayor está debajo de la X es horizontal y si está debajo de la Y vendría a ser vertical, como vemos en los ejercicios anteriores. Seguimos y vamos a hacer ahora el tema de parábola. Y en el tema de parábola también nosotros aquí tenemos ejercicios donde nos piden rellenar los siguientes datos. Y vamos ahora. La parábola para este caso solamente tiene un vértice y tiene una sola directriz, ¿no es cierto? La distancia del foco hacia el vértice es un dato que se llama, ¿cómo se llama, jóvenes? Parámetro, ¿no es cierto? Este parámetro tiene un signo que me indica hacia dónde se abre la parábola. Si es negativo, se abre hacia la izquierda. Profe, ¿y cómo sé si es horizontal o vertical? Obviamente, con el gráfico lo podemos observar, pero si me dan la ecuación también podemos averiguarlo. El vértice, jóvenes, el vértice, como es el centro de coordenadas, estaríamos frente a una parábola canónica, ¿no es cierto? El foco está avanzando menos 2 para X, pero no avanza nada para Y. Y el lado recto es una fórmula que nosotros hemos aprendido que vendría a ser 4 veces el parámetro, ¿no es cierto? Y le colocamos un valor absoluto porque el lado recto es una distancia. Entonces, 4, el parámetro es 2, 4 por 2 vendría a ser 8. Siempre me tiene que salir un número positivo. La directriz, jóvenes, la directriz siempre, ¿no es cierto? Siempre vendría a ser el inverso de su parámetro, ¿no es cierto? El inverso de su parámetro. Como esto es una parábola horizontal, entonces digo X vendría a ser igual a ¿cuánto? ¿A cuánto, jóvenes? X vendría a ser igual a ¿cuánto? Al inverso del parámetro, que vendría a ser 2. Correcto, ¿no es cierto? Muy bien. La ecuación. Nosotros habíamos aprendido el tema de ecuaciones de la parábola y reconociendo justamente si es horizontal o vertical, nosotros podríamos colocar una ecuación. Por ejemplo, como esto es horizontal y trabajamos con Y y X, ¿no es cierto? La que no tiene cuadrado vendría a ser la que me representa si es horizontal o vertical. En este caso, como es horizontal, la que no tiene que tener cuadrado vendría a ser la X, ¿no es cierto? Multiplicado por 4 veces su parámetro. ¿Te das cuenta? Entonces, de esta manera yo puedo saber cuándo es horizontal o cuándo es vertical observando simplemente la ecuación. ¿Ok? Entonces la que no tiene cuadrado es X, ¿por qué? Porque es horizontal. Entonces rellenamos esos datos. No te olvides que el parámetro tiene un signo y copiamos lo mismo, que vendría a ser Y elevado al cuadrado es igual 4 veces el parámetro, pero 4 veces menos 2 vendría a ser menos 8, multiplicado por el valor de X. Como ves, hemos terminado y eso vendría a ser todo concerniente. Profe, ¿el siguiente gráfico también es horizontal? Sí, también es horizontal y me da como dato que el parámetro vale 4. Es positivo porque la parábola se abre hacia la derecha. El vértice otra vez es 0,0, ¿cierto? Porque está en el centro de coordenadas. El foco vendría a ser avanza 4, pero no sube ni baja nada. El lado recto le hace la fórmula 4 veces el parámetro, que vendría a ser 16. La directriz, ¿a qué era igual la directriz? Al inverso del parámetro, que vendría a ser, ¿no es cierto? Perdón, el inverso no, el opuesto, ¿no es cierto? El opuesto del parámetro, que si acá es más 4, acá sería menos 4. La ecuación, jóvenes, la ecuación horizontal o vertical. Horizontal, entonces la que no debe tener el cuadrado vendría a ser la X otra vez, ¿no es cierto? Y al cuadrado es 4 veces P por X. Esta es la ecuación que yo tengo que colocar. No te olvides, el parámetro tiene un signo. Como en este caso es positivo, 4 por 4 sería 16 veces el valor de X. Sigamos y ahora estamos frente a dos parábolas que ya no tienen como vértice el 0,0. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de parábolas, ¿ok? El parámetro me siguen dando como dato. Ahí, como ves, el dato vendría a ser menos 2, ¿no es cierto? Menos 2, correcto. El parámetro es menos 2.
y es vertical, ¿no es cierto? Vertical hacia abajo, por eso el parámetro es negativo. El vértice está aquí, ahí nos da, es 2 para X y menos 3 para Y. Profe, ¿y cómo saco el foco? El foco, observa, la componente X no va a cambiar absolutamente nada, ¿no es cierto? Pero la componente Y sí, porque si acá es menos 3, otra vez baja menos 2. ¿Cuánto de total? ¿Cuánto sería? Menos 5, ¿no es cierto? Menos 5. Entonces, eso sería todo con respecto al vértice al foco. El lado recto sería lo mismo, la misma fórmula no cambia para nada. 4 veces el parámetro, que sería 8 positivo, ¿no es cierto? No te olvides, el lado recto siempre es positivo. La directriz, jóvenes, es la siguiente fórmula. Si es vertical, trabajamos con Y, es igual a que la Y trabaja con K, ¿no es cierto? K menos P. No te vas a olvidar, por favor, que mi directriz tendría la siguiente fórmula. Y es igual a K menos P. Por lo tanto, la directriz igualamos Y. K, ¿cuál es el valor de K, jóvenes? El valor de K lo encontramos aquí. Este vendría a ser mi H y este vendría a ser mi K. El valor de K es negativo. Ah, ya, entonces, profesor, sería Y es igual a menos 3, menos el parámetro. Con este menos vendría a ser más 2. ¿Cuánto me sale entonces, jóvenes? ¿Cuánto? Menos 1, ¿no es cierto? Entonces, mi directriz es Y igual a menos 1. ¿Ok? Y igual a menos 1. Mi ecuación, la ecuación, no te olvides, ya estaríamos hablando de una ecuación ordinaria, donde la forma para poder encontrarla simplemente es aumentarle el valor de H y el valor de K. ¿Ok? Entonces, si nosotros observamos para hallar mi ecuación, ¿cómo es, jóvenes? Vertical, ¿no es cierto? La parábola es vertical, entonces la que no debe tener cuadrado son las Y. El Y trabaja con el valor de K y el valor de X trabaja con el valor de H. Entonces, como es vertical, el valor o el factor que corresponde al Y no tiene que tener el cuadrado, ¿no es cierto? Copiamos la misma entonces ecuación, X menos H, el H es 2, entonces sería acá menos 2 elevado al cuadrado es igual a 4 veces el parámetro, 4 veces esto que vendría a ser menos 8 por Y, y Y trabaja con K, pero acá es menos K, con este menos vendría a ser más 3. Listo, terminamos. Seguimos, parábola vertical hacia arriba. El parámetro, ¿cuánto, jóvenes? ¿Cuánto es? 6, correcto, ahí está la distancia del foco hacia el vértice parámetro. Vértice, 8 para X, 1 para Y. Muy bien. Foco, como ves el foco, la X no cambia para nada, ¿cierto? No cambia para nada. Y la Y vendría a ser 1 más 6, 1 más 6, que vendría a ser 7, ¿no es cierto? 7. El lado recto es 4 veces P, que vendría a ser 4 por 6, 24. La directriz trabaja con Y, la Y trabaja con K, K menos P. No te vas a olvidar, jóvenes, ¿no es cierto? K menos P. No te olvides, K menos P. A ver, Y vendría a ser igual. ¿Cuál es el valor de K, jóvenes? Este es H, este es K. El valor de K es 1, menos el valor del parámetro es 6. ¿Cuánto vale entonces Y? Y valdría menos 5. Y justamente esta es mi directriz. Y es igual a menos 5. ¿No es cierto? Correcto, muy bien. Ecuación. La ecuación, no te vas a olvidar, sería una parábola vertical. Entonces la que no tiene cuadrado vendría a ser ¿quién? La Y, ¿no es cierto? Esta vendría a ser mi ecuación. ¿Listo? Entonces, teniendo como modelo esto, rellenamos X, al H le cambiamos de signo, menos 8, elevado al cuadrado, 4 veces el parámetro, 24, Y, al K le cambiamos de signo, menos 1. Y con esto hemos culminado. ¿Listo, jóvenes? Como ves, los ejercicios son bien sencillos, no hemos tenido mucho tiempo para ampliar un poquito más sobre estos temas, pero yo sé que confío en ti de que puedas ahondar un poco más, investigar sobre estos temas, ¿ok? Sigamos justamente con otro tema que nosotros hemos visto en clase, que vendría a ser la aplicación de la parábola. La aplicación de la parábola, jóvenes, que nosotros hemos visto, es sobre un túnel, ¿no es cierto? Ahí está, vamos a dar lectura al ejercicio. Un túnel de carretera tiene la forma de un arco parabólico.
Entonces un arco parabólico sería de esta manera, ¿no es cierto? Que tiene 6 metros que tiene 6 metros, de ancho, entonces le damos un ancho 6 metros. Y 4 metros de altura. Entonces graficamos la altura de este túnel. ¿Te das cuenta? Entonces, y me está preguntando, ¿cuál es la altura máxima que debe tener un camión de 4 metros de ancho? Un camión. Entonces, vamos a hacer el gráfico y vamos a suponer que es la parte trasera del del camión. Y ese camión tiene un ancho de, ¿no es cierto?, de 4 metros. Ahí. Y me está preguntando justamente esto, ¿no es cierto? ¿Cuál es lo máximo que puede medir esa distancia desde el piso hasta obviamente el techo de este camión? ¿Ok? Entonces, si nosotros rellenamos los siguientes si nosotros imaginamos la parábola que está sobre un plano cartesiano, vamos a tener lo siguiente. ¿Ok? Siempre, jóvenes, cuando ustedes quieran resolver un tema sobre aplicaciones parábola, utilicen la parábola canónica porque es la más facilita, ¿no es cierto? Entonces, si utilizo la parábola canónica, mi vértice tendría que estar en el origen. Y entonces nosotros vamos a dibujar, pues, que mi vértice a lo propósito esté en el origen. ¿Ok? Ahí está entonces que vendría a ser el eje X y vendría a ser el eje Y, ¿no es cierto? Correcto. Vamos ahora a nosotros a utilizar información sobre esta parábola. ¿Ok? Información. Primero, como ves, ahí hay varios puntitos que nosotros hemos graficado. Esos puntitos se les llama puntos de paso de la parábola, ¿no es cierto? Estos puntos de paso me van a servir a mí para poder encontrar lo que me están pidiendo. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a decir, profe, pero acá hay distancias. Cuando yo he trazado el plano cartesiano, he visto que usted, ¿no es cierto?, ha cortado a esta distancia que valía 6 en dos distancias iguales, ¿no es cierto?, en dos distancias iguales. Por lo tanto, entonces voy a decir, si todo esto valía 4, ahora cada uno vale 2 y vale 2. Aquí abajo sucede algo más parecido, ¿no es cierto? Si vale 6, cada distancia vendría a ser 3, 3. Y con eso, si nosotros tomamos como referencia que esto es el 0,0, podemos encontrar justamente las coordenadas de estos puntitos que me interesan. ¿Ok? Entonces, seguimos. La coordenada entonces para este puntito vendría a ser 3, que está avanzando 3 para X, pero si nosotros vendría a ser mi 0, estaría bajando menos 4, ¿no es cierto? Porque esta es la distancia, 4. Como distancia es 4, pero como coordenada estaríamos diciendo que está bajando menos 4. ¿Ok? Ahora observa algo muy importante, que es lo que quiero justamente, es encontrar justamente este puntito. Para encontrar este puntito voy a crear una variable, y esta variable va a ser m, donde vamos a suponer que esta distancia va a ser m, la distancia, estamos hablando de la distancia, ¿no es cierto? Pero como coordenada estaríamos bajando menos m. Estamos avanzando 2 para x y estamos bajando menos m para y. Entonces, como ves, ya tenemos dos puntitos que me van a servir para mí para encontrar justamente, y voy a utilizar lo más facilito, la ecuación canónica, que vendría a ser justamente la ecuación canónica para una parábola vertical, ¿no es cierto? Para una parábola vertical. Ya sabes, la que no tiene cuadrado es la orientación de esa parábola. Utilizamos entonces, vamos a lo que me da la información. Tengo dos puntos de paso. No te olvides, los puntos de paso son aquellos puntos que deben cumplir también con esta ecuación. Entonces, quiere decir que yo estos dos puntos los tengo que reemplazar en esta ecuación canónica. Reemplazando entonces en la primera ecuación, ¿no es cierto? Ahí x vale 3 y y vale menos 4. Entonces reemplazo y me va a salir obviamente una ecuación. Lo mismo hago en el otro caso. Lo mismo hacemos en el otro caso y vamos a, acá hay fallas. Bueno, habiendo salido de la falla, ya podemos continuar con la grabación. Nos habíamos quedado en reemplazando los puntos. En este caso hemos reemplazado el 2, menos m, que estaría acá en la ecuación canónica, y x vale 2, y valdría menos m. ¿Ok? Vamos a hacer un sistema de ecuaciones. En el siguiente sistema de ecuaciones vemos que nosotros podríamos dividir, ¿no es cierto? Y si nosotros dividimos, jóvenes, estaríamos eliminando el valor de 4 veces p.
justamente, y nos estaría quedando una ecuación mucho más sencilla para poder operar. También podemos eliminar los signos menos, porque menos entre menos es más, y podemos utilizar entonces la propiedad de multiplicar, ¿no es cierto? M por 9 vendría a ser 9 veces M, y 4 por 4 vendría a ser 16. El valor de M, entonces, jóvenes, me ha salido a 16 novenos. Como me ha salido a 16 novenos, esta distancia que ves aquí, esta distancia es 16 novenos. Y lo que me estaría faltando es calcular la distancia que me está pidiendo el ejercicio. ¿Cómo calculamos? La suma de la distancia más la distancia m vendría a ser 4. Como ya tengo el valor de m, reemplazamos y esta vendría a ser la respuesta, ¿no es cierto? La respuesta entonces para mi ejercicio vendría a ser 20 novenos. Con esto hemos concluido el repaso, jóvenes. Cuídense mucho.